Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga mucho. Una vez más compartiendo un nuevo altar familiar en estos estudios que estamos llevando adelante de la palabra del Señor, en este caso el libro de Éxodo, ya llegando al momento en el cual Dios establece el primer pacto con el hombre, lo que es la base, es el cimiento para el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que tiene muchas similitudes con el pacto que establece el Señor Jesús también con nuestras vidas respecto de que Jesús sigue manteniendo las ordenanzas y los mandamientos de parte de Dios a través de este primer pacto, pero estableciendo la figura de la gracia, del perdón, que no encontramos en este primer pacto. Leemos la palabra del Señor en el capítulo 19, a partir del versículo 16, y dice así: Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: Ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ya poniendo las últimas pautas, el Señor, para este encuentro tan importante que iba a tener a través de esta señal maravillosa en la cumbre del monte, con relámpagos, con truenos, con sonido de bocina. La presencia del Señor se manifestaba delante de todo el pueblo. ¿Y cuál era el mandato de parte de Dios? El mandato era justamente: no traspasen los límites del monte. Y todos las personas del pueblo, y en especial los sacerdotes, que se santifiquen. Hermano, hermana, es una demanda de parte del Señor que aún establece también, recordando y fortaleciéndola el Señor Jesús respecto de esto, ¿no? Es necesario de que cada vez que nosotros vayamos a la presencia del Señor, vayamos con vestiduras limpias, que hayamos lavado nuestras vidas delante de su presencia. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, frente justamente al tabernáculo estaba el lavacro, que era sencillamente una figura de esto, ¿no es cierto? Lavaban sus manos, lavaban sus pies, lavaban, ¿no es cierto?, su rostro también. Y esto nosotros a nivel espiritual hoy, cada vez que vamos a la presencia del Señor, lavamos nuestras vestiduras, lavamos nuestra vida, nuestra alma en la sangre del Cordero, para estar nuevamente limpios, nuevamente aceptos delante del Señor. Porque nuestra naturaleza es pecadora, hermano, y siempre tenemos un error, una caída, un
una lucha quizás que venimos llevando, ¿no es cierto? Siempre hay algo en nuestras vidas que no agrada del todo al Señor y es necesario que cuando vayamos a su presencia justamente tomemos este tiempo para ser renovados, para que la gracia del Señor descienda nuevamente sobre nuestras vidas y ser limpios una vez más, perdonados de todos nuestros pecados. Esta gracia y este perdón que hoy tenemos a través de la muerte de Jesús no se vivía en el Antiguo Testamento, sino de que, fíjense, la advertencia que el Señor le hace hacia aquellos que quizás podrían llegar a desobedecer sus mandamientos respecto de el cruzar estos límites que se habían establecido para el monte o el no santificarse. En ambos casos, ¿no es cierto? Fíjese lo que dice aquí. A partir del verso 21 dice: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. En ambos casos, ¿no es cierto?, sus vidas estaban en riesgo. Era el mandato de Dios era cumplir la ordenanza, cumplir la ley o poner las vidas en riesgo. Y veremos más adelante situaciones en las cuales muchos pretendieron hacer su voluntad, quizás de alguna manera intentando burlar los mandamientos de parte de Dios, y delante de Dios nosotros no podemos engañarle, no podemos guardar nada, no podemos esconder nada delante de la presencia del Señor, porque Él es el que conoce todo en nuestras vidas, el que escudriña nuestros corazones, el que sabe aún nuestros pensamientos y las intenciones que tenemos en nuestros corazones. Él conoce todas las cosas y lo mejor que podemos hacer es no ocultarle nada al Señor, sino que si hay algo en nuestra vida, si hay algo en nuestros corazones, que podamos reconocer esta situación, reconocer la dificultad, la lucha que estamos viviendo, que estamos pasando, ¿no es cierto?, el pecado que hemos cometido, y hoy tenemos la oportunidad de ir delante del trono de Dios y recibir perdón, ser lavados nuevamente, aleluya, por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Esto no se vivía en el Antiguo Testamento. Aquel que cometía un error delante de Dios a causa de su servicio, su vida estaba en juego. Aún el sumo sacerdote, cuando era establecido posteriormente el tabernáculo y tenía la oportunidad de entrar una vez al año en el lugar santísimo, entraba, ¿no es cierto?, y en sus vestiduras había campanillas en los bordes, y entraba con una soga atada en la cintura, porque si quizás él no era acepto delante de la presencia del Señor, su vida estaba en riesgo, y podía Dios eliminar a este sacerdote allí en el lugar santísimo, y nadie iba a ir a buscarlo. Nadie iba a entrar a ese lugar a buscarlo, sino que iban a tirar de la soga para traer de él. No tenemos antecedentes, no tenemos quizás en la palabra del Señor un caso que pueda ser mencionado en el cual Dios haya actuado de esa manera, pero justamente por el hecho de que sus vidas estaban en riesgo, era que se tomaba un especial cuidado. Y hermano, hermana, hoy el hecho de que nosotros tenemos la libertad de ir delante de la presencia del Señor, que no haga esto de que quizás tomemos las cosas livianamente. Ya mi vida no está en riesgo. Sí, sigue estando en riesgo. Mi relación espiritual, mi vida espiritual está en riesgo. Y hacemos bien justamente en cuidar esa comunión delante del Señor, en cuidar esa vida espiritual. No solamente delante de los hombres, guardando quizás una imagen, una postura o incluso hasta una investidura, sino delante de la presencia del Señor. Vuelvo a decir, no hay nada que podamos esconder. Tenemos que ser como somos, reales, y si hay algo en nuestros corazones, hay algo en nuestras vidas que tiene que ser corregido y arreglado, no dejemos pasar el tiempo, porque todo el tiempo que nosotros perdamos en esa condición, la gracia de Dios,
la bendición de Dios probablemente se va a perder, no la vamos a poder disfrutar. ¿Por qué? Porque hay algo en nuestros corazones, porque hay algo en nuestras vidas que todavía tiene que ser corregido. Hoy quizás esta vida terrenal no está en riesgo como estaba en el Antiguo Testamento a causa del pecado, pero sí mi vida espiritual, mi relación con Dios, el trato que tiene el Espíritu Santo con mi vida, con su vida, hermano, hermana. El pecado genera una barrera, genera un distanciamiento. Que Dios nos ayude a ser sensibles a esto y que no haya en nosotros nada de lo cual el enemigo se pueda tomar para generar en nosotros un distanciamiento con la presencia del Señor, que pueda terminar quizás posteriormente, ¿no?, con un enfriamiento, alejándonos definitivamente de la presencia del Señor, y esto trayendo sin duda consecuencias no solamente en lo físico, en lo terrenal, sino cuanto más en lo espiritual. Nuestras vidas espirituales se estaríamos perdiendo incluso hasta la salvación. Señor, ayúdame. Y en el último de los versos dice: y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estrago. Una vez más, ¿no es cierto?, le anuncia: no vayan a hacer esto, quédense allí. Y dice que Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y hablando con Aarón, prepararon todo para al día siguiente llegar a la presencia del Señor, para subir, ¿no es cierto?, allí a recibir ese pacto maravilloso de Dios. Veremos, ¿no es cierto?, cómo esto acontece el próximo día lunes, Dios mediante, y vamos a ir viendo cómo son cada uno de los aspectos de estos 10 mandamientos que, vuelvo a decir, son la base, son el pilar fundamental del primer pacto que Dios ha tenido con el hombre, quizás la base para todo el Antiguo Testamento. Oramos al Señor. Padre, amado Dios, te damos gracias. Gracias, eterno Rey, porque hoy tenemos la libertad, Señor, de ir delante de ti para ser renovados, para ser limpiados, para ser sanados en nuestro interior, en nuestra alma, Señor. Quizás si hubiere, Señor, situaciones que hay que arreglar, que hay que corregir, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser obstinados, Señor, a no aferrarnos a estas condiciones, sino a poder verdaderamente reconocer, Señor, que somos pecadores, que cometemos errores y que necesitamos, Señor, de tu gracia, de tu perdón, bendito Dios, para poder entrar nuevamente delante de tu presencia. Bendito Rey, mi Señor, perdónanos, Señor. Perdona a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, aleluya. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, mi Señor, a esta situación. Porque hoy, si bien nuestra vida humana, terrenal, no está en peligro como era allí en el Antiguo Testamento, Señor, en el primer pacto, pero sí lo está nuestra vida espiritual. Y que nosotros no caigamos, Señor, quizás en esa insensibilidad espiritual para no darnos cuenta de lo perdido, de lo extraviado o del riesgo que estamos corriendo simplemente por mantener una postura, quizás por orgullo, quizás por altivez o egoísmo, o vaya a saber uno por qué. Señor, ayúdame. Ayúdame a librarme de todo peso, toda carga espiritual, todo peso de este mundo, Señor, que pueda yo librarme, que pueda yo tener mi vida rendida verdaderamente a ti, un corazón limpio, un corazón, Señor, sano en tu presencia. No podemos esconder nada delante de ti. Ni aun Adán, Señor, cuando quiso esconderse de tu presencia, logró hacerlo, Padre. Bendito Dios, no es nuestra intención escondernos ni esconder nada. Conocemos, Señor, de que tú lo conoces todo y sabes todo en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Y si hemos cometido errores, si hemos caído, si hemos tropezado, Señor,
Perdónanos, ayúdanos a reconocer estos errores, quizás si fuere necesario delante de los hombres, pero sí es necesario, es indispensable que lo reconozcamos delante de ti, mi Dios. Tú eres quien nos lava, quien nos perdona, quien nos sana, quien nos liberta, quien nos hace libres vez tras vez de toda carga, de toda lucha, de toda condenación de pecado. Gracias te damos, mi Señor. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho. Espero que el día de mañana tengamos un hermoso encuentro en la casa del Señor y el lunes, Dios mediante, estaremos encontrándonos nuevamente a través de este medio en los altares familiares. Bendiciones para todos.